Economía y sociedad, por Max Weber. 173. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 6. Saber sagrado, prédica, cura de almas. 1. En cualquier caso corresponde al sacerdocio, sin embargo, el asentar la nueva doctrina vencedora o fijar sistemáticamente la doctrina tradicional que prevaleció a los ataques proféticos, separando además, para asegurar su propio dominio, lo que es sagrado de lo que no lo es, imponiéndolo a la creencia de los laicos. No siempre es el riesgo inminente nacido de una profecía directamente enemiga del sacerdocio lo que pone en marcha este movimiento, antiquísimo sobre todo en la India. Resultados parecidos puede acarrear el mero interés de asegurarse la propia posición contra posibles ataques y la necesidad de asegurar la práctica consagrada contra el escepticismo de los laicos. Pero siempre que se manifieste este fenómeno, se muestra en dos formas: libros canónicos y dogmas. Ambas, sobre todo la última, con amplitud bien diversa. Los libros canónicos contienen las revelaciones y las tradiciones santas. Los dogmas son doctrinas sacerdotales sobre el sentido de las dos anteriores. La recopilación de la revelación religiosa de una profecía, o al revés, del tesoro tradicional del saber sagrado, puede ocurrir en forma de tradición oral. Durante siglos, la doctrina sagrada brahmánica ha sido transmitida oralmente, aborreciéndose la forma escrita, lo que ha dado el sello a la forma literaria de esa doctrina y ha condicionado las no pequeñas variantes de los textos de las diversas escuelas. Se debió esto a que aquel saber santo solo podía ser poseído por el nacido dos veces. Comunicárselo a los no renacidos, a los excluidos por su casta, los Kudra, era gravísimo crimen. Este carácter de saber misterioso posee por todas partes en sus principios la técnica mágica en interés del gremio. Pero también se da en todas partes una porción del saber mágico que se convierte en objeto de un adoctrinamiento sistemático del resto del pueblo. La base del sistema educativo mágico más viejo y general la constituye la suposición animista que, así como el mago necesita para su arte de la encarnación de una nueva alma, así también el heroísmo descansa sobre el carisma y por eso tiene que ser despertado, probado, conjurado en el héroe por manipulaciones mágicas, pues el héroe llega al heroísmo por un renacimiento. La educación mágica, en este sentido, con su noviciado, pruebas de valor, torturas, grados de consagración y dignidad, iniciación de jóvenes y habilitación para la guerra, representa una institución universal de todas las asociaciones guerreras que por lo menos en rudimentos se conoció en todas partes. Cuando poco a poco los magos agremiados van convirtiéndose en sacerdotes, no por eso cesa esta importante función de instrucción de los laicos y el empeño de los sacerdotes se dirige a conservar esta función. A compás de esto va disminuyendo el carácter secreto del saber y la doctrina sacerdotal se va convirtiendo en una tradición literariamente fijada que el sacerdocio va interpretando mediante dogmas. Una tal religión de libros, bíblica, se convierte en la base de un sistema educativo no solo para los miembros del sacerdocio, sino también y hasta en especial para los laicos. No todas, pero la mayoría de las recopilaciones canónicas sagradas llegaron a establecerse frente a elaboraciones profanas o religiosas incompatibles, en la lucha entre los diversos grupos y profecías que se disputaban la supremacía en la comunidad. Donde no existió dicha lucha, o si existió, no amenazó el contenido de la tradición, la canonización de los libros se hizo muy poco a poco. Así se acordó el canon judío y acaso como dique contra las profecías apocalípticas en el sínodo de Jamnia, 90 después de Cristo, poco después de la desaparición del Estado teocrático, pero solo en principio. Los Veda, evidentemente a consecuencia de la oposición contra la heterodoxia intelectual. El canon cristiano, a consecuencia del peligro que suponía la religiosidad construida sobre la base de la piedad de las masas de la pequeña burguesía por la soteriología gnóstica. Por el contrario, la vieja soteriología intelectual budista del canon Pali, a consecuencia del peligro originado por la proselitista religión popular de salvación del Mahayana. Los libros clásicos de la religión de Confucio, al igual que la ley sacerdotal de Esdras,
han sido otorgados por el poder político. Pero por eso mismo los primeros nunca fueron reconocidos en calidad de auténticamente sagrados y la última solo muy tarde, pues ese reconocimiento es siempre obra de los sacerdotes. Solo el Corán debió ser redactado por orden del califa y fue inmediatamente sagrado porque para el semianalfabeto Mahoma, la existencia de un libro sagrado en cuanto tal era un título de prestigio de una religión. Esto guarda relación con ideas tabús muy extendidas acerca de la significación mágica de los documentos escritos que conocieron ya, mucho antes de establecerse el canon, la Torá y los escritos proféticos considerados como auténticos, a cuyo contacto las manos quedaban impuras. No nos interesa el fenómeno en sus detalles, tampoco todo lo que es acogido en los libros sagrados canónicos. La dignidad mágica del Rapsoda explica el hecho de que se acojan en los Vedas, junto a epopeyas heroicas, canciones burlescas sobre Indra borracho y poesías de todo género. En el Antiguo Testamento, una canción erótica. Y la importancia personal de todas las manifestaciones de los profetas explica que figure en el Nuevo una carta particular de Pablo, en el Corán suras sobre líos familiares demasiado humanos del profeta. El cierre de un canon suele justificarse con la teoría de que solo una época pasada determinada fue bendecida por el carisma profético. Así, según la teoría rabínica, la época de Moisés a Alejandro. Según la teoría romana, solo la época apostólica. En eso se expresa adecuadamente la conciencia de la oposición entre la sistemática profética y la sacerdotal. Un profeta es un sistematizador en el sentido de la unificación de la relación del hombre con el mundo a partir de últimas posiciones de valor. La clase sacerdotal sistematiza el contenido de la profecía o de las tradiciones sagradas en el sentido de una articulación y adaptación casuístico-racional a los modos de pensar y de vivir de su propia capa y de los laicos dominados por ella. Lo prácticamente importante en el desarrollo de una religiosidad hacia una religión bíblica es el desenvolvimiento de la educación sacerdotal del estadio puramente carismático, el más antiguo a la formación literaria. En el pleno sentido de la palabra, este tipo de religión significa estar ligado a un canon que es tenido como sagrado, o, en un sentido menos rígido, el carácter decisivo de las normas sagradas fijadas por escrito, algo así como el libro de los muertos en Egipto. Cuanto más importante se hace el conocimiento de la escritura hasta para la marcha de los puros negocios mundanos, es decir, que adoptan cada vez más el carácter burocrático de la administración con sus reglamentos y actas, en tanto mayor grado pasa la educación de los funcionarios secularizados y de los letrados a manos de la clase sacerdotal que conoce la escritura, o es ella misma la que ocupa, como en las cancillerías de la Edad Media, los cargos que descansan en el procedimiento escrito. La medida en que ocurre una de ambas cosas depende, además del grado de burocratización de la administración, del grado en que otras capas, sobre todo la nobleza guerrera, desarrolla un sistema propio de educación y se hace cargo de él. Más adelante hablaremos de la bifurcación de los sistemas de educación que puede resultar de esto y, además, de la total supresión o no desarrollo de un puro sistema educativo sacerdotal que puede ser consecuencia de la pérdida de poder de los sacerdotes o de la falta de una profecía o de una religión bíblica.